Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en este tiempo para conocer, para entender lo que Dios quiere hablarnos a través de este mensaje semanal, y hoy estaremos estudiando cómo el diablo trata de señalar a una persona para que no olvide su pasado. La palabra de Dios dice en el libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La verdad es que este versículo muchas veces es muy difícil de entenderlo, porque hay ocasiones en que la fe es sacudida y el mundo o las circunstancias, las personas nos tratan de recordar lo que hicimos en el ayer. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos capítulo 28 versículo 1. Y dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Qué impresionante historia. Cuando Pablo vienen y naufragan, llegan a esta isla que se llama Malta, y al recoger las hojas y al meterlas al fuego, de repente la víbora salta sobre su mano, y ellos tenían una creencia que al parecer apuntaba para señalar a Pablo de lo que fue, porque si bien sabemos, Pablo fue perseguidor de la iglesia primitiva. Entonces ellos dijeron: este hombre es homicida, este hombre es una persona que ha matado gente. Entonces Pablo tomó la serpiente, la sacude en el fuego, y entonces dice la escritura que cayó la serpiente y que a Pablo no le pasó nada. Los que creían en lo que creían ellos, la base que usaban para acusar a Pablo, no les resultó por el hecho de que a él no le pasó nada. Entonces ellos empezaron a creer, empezaron a ver que era diferente la situación. Pero yo quiero que veamos algo. En la escritura dice la Biblia que la serpiente es una representación del diablo, es una figura bíblica del diablo. Y cuando nos está hablando que se prende de la mano, está hablando de que se prende de las acciones pasadas, para tratar de que la gente que nos conoce o que aún no nos conoce, nos acuse de lo que en un momento parece ser que fuimos, y que Dios nos ha librado y que nos ha hecho nuevas criaturas. Pablo sabía que era nueva criatura. Pablo entendía que Dios había muerto por sus pecados y le había limpiado con su sangre, pero los demás no. Y la serpiente trató de acusarle con esa acción, pero fíjate bien, el fuego hizo que la serpiente fuera sacudida y fuera avergonzada. Muchas veces la serpiente ocupa el pasado, en este caso el diablo ocupa el pasado para tratar de que nosotros nos distraigamos. Pero si nosotros tenemos fe en lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros creemos esa verdad, entenderemos que somos nueva criatura. Y tenemos que ser valientes, porque muchas veces
al inicio del cristianismo, la gente espera que caigamos muchas veces y nos tratan como esas personas viciadas por el pasado. Nos tratan como esas personas con vicios, nos tratan como esas personas con daños y creen que no va a haber poder humano que nos salve. Y efectivamente no hay poder humano. El único poder que nos puede cambiar es el poder del Señor Jesús. Ese poder del fuego del Espíritu Santo. Cuando Pablo viene y sacude a la serpiente duro sobre el fuego, en ese momento es quemado, es suelta la acusación. ¿De qué manera nosotros podemos sacudirnos la acusación que la gente levanta, o los argumentos que levanta la gente, o ese pasado que levanta la gente para que nosotros no podamos vivir en la bendición de Dios? Lo que ocupa ese pasado, las acciones pasadas, se sacude en el fuego. Se tiene que sacudir uno en el fuego. Tiene que ser uno lleno de ese fuego del poder de Dios para mostrar el poder de Dios en nuestra vida, para mostrar la grandeza y la gloria de Dios en nosotros. Debemos de aprender que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha transformado, que Dios nos está bendiciendo y que nos hace esas nuevas criaturas, y que realmente, posiblemente hay un pasado, pero la realidad es que ese pasado no nos puede venir a acusar cuando nosotros, por el fuego del Espíritu, nosotros podemos hacer ese testimonio nuevo, ese testimonio de una vida nueva. Es importante, qué importante es lo que podemos ver hoy, porque en este principio de estudio de semana nosotros podemos ver cómo alrededor de nuestra vida muchas veces va a haber personas que nos conocieron antes. Va a haber personas que te digan, pero si yo te conocí y eras esto o eras aquello, ¿cómo es posible? ¿Tú crees que Dios te va a cambiar? ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? ¿Tú crees que Dios va a hacer de ti algo nuevo? Y empiezan a tratar de dudar. Pero cuando nosotros somos llenos del fuego, del poder de Dios, nosotros podemos dar ese testimonio de transformación, podemos dar ese testimonio de una nueva vida. La palabra de Dios nos enseña que debemos de esforzarnos y ser muy, pero muy valientes. Debemos ser personas que caminamos en la voluntad, debemos ser personas que caminamos en el poder del Señor. Pablo lo único que hizo es sacudir a la serpiente en el fuego. Cuando alguien o cuando algo viene a acusarte de tu pasado, lo único que debes de hacer es sacudir en el fuego ese señalamiento, esa acusación. Tenemos que aprender a vivir en ese fuego que nos lleva a ser las nuevas criaturas que Dios nos ha formado. Estas personas no conocían a Pablo. Simplemente por una creencia que tenían, ellos estaban diciendo, este hombre es de esta manera. Y realmente lo que el diablo estaba ocupando era el pasado de Pablo. Sin embargo, Pablo no tuvo que justificarse. No les dijo, sí, pero el Señor me sacó, me rescató. No, simplemente sacudió a la serpiente en el fuego. Simplemente sacudió todas esas cosas que hacen que se levante juicio en contra de un hijo de Dios. Dice la Escritura en el libro de Romanos, que dice que nosotros debemos de aprender a vivir en el Espíritu. Dice, porque viviendo en el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Todas las obras de la carne son muertas, son quemadas cual hojarasca. Y es tiempo de que nosotros podamos vivir en ese fuego de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar ese testimonio con hechos, no justificándonos ante la gente, sino con nuestra vida propia, que la gente pueda ver que hemos sido transformados y que verdaderamente somos nuevas criaturas. Porque es importantísimo, es muy importante entender que lo que puede hacer un buen testimonio de nosotros es ese fuego del Espíritu Santo. Es ese fuego poderoso que hay en nuestra vida, porque el fuego del Espíritu nos estará llevando a quemar esas obras de la carne y caminar como esas nuevas criaturas que Dios nos ha hecho. Es importantísimo que podamos ver esto, es importantísimo que podamos entenderlo. Hay gente que viene y que es usada como un acusador, como alguien que señala. Y cuando esas personas vienen y nos señalan o nos acusan de lo que fuimos, regularmente son gente que no vemos durante mucho tiempo, y ahora que nos ven piensan que somos iguales que antes. Pero a medida de que ellos
van platicando con nosotros, van viendo la transformación, ellos pueden decir verdaderamente Dios te está transformando. Pero eso se puede hacer solamente cuando estamos viviendo en el fuego del Espíritu Santo. La Biblia dice que el diablo estaba en el cielo y fue lanzado de la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 10 dice que fue lanzado delante, dice, del Señor, aquel que nos acusaba de día y de noche, y fue lanzado a la tierra. Y en la tierra sigue haciendo eso. Ahora viene a tratar de que la acusación nos dañe, nos impacte, para que nosotros queramos volver al pasado. Muchas veces cuando nos señalan, nosotros decimos, pues para que vea, pues para qué voy, para qué cambio, si no se dan cuenta. Si la gente no se da cuenta, es porque necesitamos que el fuego de Dios arda en nuestra vida, porque nosotros seremos ese testimonio viviente. A la gente que nos conoce le podemos hablar solamente con acciones, no con palabras, porque desgraciadamente la gente a lo mejor no nos cree, pero cuando vea las acciones que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo nos lleva a hacer, entonces creerán y glorificarán a Dios, glorificarán al Señor. Hay una escritura que viene en el libro de los Salmos, es el Salmo capítulo 126, Salmo 126, es un salmo en donde habla acerca de la libertad con la que Dios nos hace libre. Él dice que en su palabra que la verdad nos hace libres, y la verdad nos hace libres de todo pecado. Bien, podemos ver esta escritura y podemos entender que Dios es fiel. Fíjate bien, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. El impacto de la libertad de Dios produce en nosotros gozo. Ese gozo va a ser manifestado a las personas, y cuando ese gozo es manifestado a las personas, estarán viendo que Dios nos ha hecho libres y nos ha hecho nuevas criaturas, y dice ahí que dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Está hablando de una vida de testimonio. Esta escritura está hablando de una vida de testimonio con acciones, con acciones. El fuego del Espíritu quebranta toda acusación, porque forma un testimonio de gozo, un testimonio de alegría, un testimonio de felicidad, en el cual la gente podrá vernos y decir, Dios ha hecho en estos cosas maravillosas, cosas grandes. De repente nosotros nos enojamos y decimos, no, es que el diablo está levantando a esa gente para que me acuse, para que me señale, para que esté viendo mis errores, pero yo le bendigo en el nombre de Jesús. Y la verdad, la actitud que debemos de tomar es decir, gracias Señor, porque es una manera más de mostrar que has hecho algo maravilloso en mi vida. Has hecho algo grandioso en mi vida. Es una oportunidad de manifestar que verdaderamente Dios nos ha transformado. Muchas veces hay gente que se desanima. Si tú te das cuenta, Pablo no se desanimó, sino que se metió al fuego, sino que hizo en el fuego, hizo que el fuego hiciera callar, ¿sí?, a esos hombres. ¿Por qué? Porque Dios respaldó la vida de Pablo, porque no le pasó nada, no se le hinchó la mano, no se desmayó, no se murió. Todos esperaban a que muriera, pero cuando se maravillan, es más, hasta dijeron que era Dios, que era un Dios, lo vieron como un Dios. Si te das cuenta, vieron que Pablo era alguien especial e importante en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Pablo no se metió en problemas, simple y sencillamente sacudió en el fuego toda acusación. Sacude en el fuego las acusaciones que quiera hacer el diablo en contra de ti. Tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón verdades claras. En el libro de Zacarías dice la escritura que estaba el sumo sacerdote Josué. Dice que estaba el sacerdote Josué delante de Dios y el diablo estaba en medio.
Y el diablo lo criticaba y el diablo lo señalaba. Y el Señor se volteó y dijo, ¿no es este un tizón sacado del fuego? Como diciéndole el Señor al diablo, claro, yo sé de dónde lo saqué, pero yo lo santifico, lo limpio, lo purifico. Dice que mandó un ángel y le pusieron ropas limpias. Josué, el sumo sacerdote Josué, en el libro de Zacarías 3, muestra que ese sumo sacerdote tenía vestiduras sucias. Y fueron transformadas y fueron cambiadas. Así es nuestra vida. Nuestra vida ha sido transformada y cambiada por la preciosa sangre de Jesucristo. Por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, nosotros somos nuevas criaturas. Porque Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras rebeliones, nuestros pecados, los sepultó, pero Él resucitó al tercer día a fin de resucitarnos en esa nueva criatura, en esas nuevas personas. Y cuando nosotros entendemos estas verdades, sabemos que Dios nos limpia y nos purifica, que tenemos que convencer, claro que sí, tenemos que convencer de que dentro de nuestro corazón vive Jesús y que tenemos el fuego que transforma, el fuego que cambia, el fuego que hace al Señor veraz, al Señor que cambia, al Señor que hace que sus hijos sean nuevos y que nos da una manera nueva y digna de vivir. Así que si alguien o algunas veces te has sentido acusado y señalado, es tiempo de que conozcas verdades en tu corazón, sabiendo que Dios te ha limpiado. Muchas veces es como si camináramos o corriéramos en sentido contrario de la multitud. La multitud nos dice, nunca vas a cambiar, nunca vas a ser diferente, siempre ha sido así, genio y figura hasta la sepultura, pero la realidad dice Dios, no, tú debes de aprender a que eres nueva criatura, que debes de caminar en contra de toda acusación. ¿Para qué? Para vivir la plenitud de Cristo, no en contra de la gente. ¿Sabes cómo se hace callar la ignorancia del hombre insensato? Mostrando la sabiduría y la bendición de Dios. Nosotros, haciendo el bien, haremos callar la ignorancia del hombre insensato. Los insensatos e ignorantes se dejan llevar por el diablo para señalar a las nuevas criaturas. Y ahora quiero que tú sepas que tú eres un hombre de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio y seguiremos con este tema y sabremos cómo no hacer caso a todas esas cosas en el nombre de Jesús. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice. Porque no me bañé y tengo que figurar. Listo. Sale. 10, 11. 3, 2. No, porque voy a decir buenas noches, ¿viste? Y el gozo del Señor ha de ser. Tú para ahí.